Bueno, pues vamos a estudiar esta mañana en la palabra del Señor Salmo 139, que es un salmo muy conocido, un salmo muy popular. Claro que todos los salmos son la palabra de Dios, pero ciertos son más conocidos que otros. Y Salmo 139 es uno de ellos, uno de los salmos más famosos quizás, porque es un salmo, vamos a ver, muy personal. Entonces, una de las razones por la cual quiero predicar de este salmo es que cuando uno está volando sobre el océano Pacífico en un avión, miles de pies sobre el mar y no sé, 500, 600 millas por hora en un avión que tiene dos stories, dos pisos, un avión de dos pisos, como, no sé, 400 personas. Uno piensa en la vida y la muerte, ¿verdad? Y en el crucero, en el Caribe también, cuando uno ve el mar y la profundidad de ello, y uno piensa, si yo me cayera, nadie lo sabría y yo perecería. Claro que no quería saltar, pero uno piensa en esas cosas. Entonces he contemplado mucho la vida y la muerte y la creación y la providencia de Dios. Y este salmo creo es perfecto para tales meditaciones, porque Dios gobierna el cielo y la tierra y el mar y es soberano. Entonces no hay nada que pasa aparte de su precepto o su permiso, y vamos a meditar en eso. Entonces lean por favor conmigo Salmo 139 en sus Biblias o en el bosquejo que les he preparado. Salmo 139. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra? Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerara, serían más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Oh Dios, si dieras muerte al impío de modo que los sanguinarios se apartaron de mí, porque contra ti urden planes, se rebelan en vano contra ti. ¿Acaso no aborrezco, oh Señor, a los que te aborrecen, y contiendo contra los que se levantan contra ti? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La mayoría de este salmo
es una meditación sobre la majestad de Dios con dos reacciones al fin. Una meditación en la majestad de Dios con dos reacciones al fin. Entonces, nuestro bosquejo va a cubrir eso en 6 puntos y 2 conclusiones después. Entonces, noten conmigo, empezando con el primer punto y la primera parte del Salmo, que la primera parte del Salmo trata de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. En español tenemos varias palabras para esas cosas. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, dijimos que Dios es todopoderoso. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, podemos decir que Dios es, pues, todo conoce, todo conocimiento, todo conocedor. Dios conoce, sabe todas las cosas. Omnisciencia, omni significa todo y ciencia es el conocimiento. Dios sabe todas las cosas. Salmo 139 medita en la majestad de Dios y sus perfecciones de una perspectiva particular, un ángulo particular, y ese ángulo es la relación de nosotros al Dios que tiene esas perfecciones. Entonces no es una meditación en Dios y nada más, sino una meditación en Dios en relación a nosotros. Entonces es un salmo muy personal. David, el salmista, medita en cómo él, es decir, David, se relaciona a este Dios omnisciente. Entonces quiero que leamos versículos 1 al 6 una vez más, pero noten cuán personal es el lenguaje. Mi. David está incluyéndose en esa meditación. No está contemplando simplemente en Dios, sino también él mismo en relación a Dios. Entonces leamos de nuevo versículos 1 al 6. Hablando de la omnisciencia de Dios en relación a nosotros. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Noten entonces en esa sección, en esa parte, que David menciona por lo menos 5 cosas hablando de la omnisciencia de Dios. 5 cosas, por lo menos, que David menciona o enumera hablando de la omnisciencia de Dios. Primero, todas mis acciones. Dios conoce todas mis acciones. Dice, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Si estoy activo o no activo, descansando, tú lo sabes todo. Todas mis acciones, Dios sabe todas las cosas que hago. Segundo, todos mis pensamientos. Desde lejos entiendes mi pensamiento, dice David. Dios sabe todas mis acciones, todos mis pensamientos. Número 3, todas mis destinaciones, es decir, donde quiera que me vaya, Dios lo sabe. Dios sabe o conoce todas mis destinaciones, mi caminar y mi acostarme. Has considerado, todos mis caminos te son conocidos. Mis acciones, mis pensamientos, mis destinaciones, también mis palabras. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Y quinto, en general, todo lo de mí. Dios conoce todo lo de mí. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Entonces, la omnisciencia de Dios es precioso para David, porque David sabe que él está incluido en la omnisciencia de Dios. ¿Y cómo reacciona? ¿Cuál es la reacción de David a la omnisciencia de Dios en relación a él? Dice, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto
que no lo puedo alcanzar. En nuestro día, en 2018, nosotros tenemos teléfonos como esto, que nos mantienen en contacto, que también nos están tracking, que te pueden... Yo puedo ver dónde está mi esposa, ella puede ver dónde estoy yo a todo momento. También mi suegro está en mi teléfono, su posición, su locación, ubicación. Entonces yo puedo saber dónde están, qué están haciendo quizás, pero mi conocimiento todavía es muy limitado, reducido. No soy omnisciente. A veces los padres están pensando, ¿dónde están mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pensando? En particular, la madre se preocupa. Oh, mi hijo, oh, mi hijo, ¿qué está haciendo? No sé, oh, mi hijo. Así son algunas de las madres. Y se preocupan porque no saben. Se preocupan porque no saben qué están haciendo. Pero David dice, Dios sabe todo de mí. Dios sabe todo de mí, mis acciones, mis pensamientos, mis destinaciones, mis palabras, todo lo de mí. Y la omnisciencia de Dios, entonces, hermanos, es un consuelo, una consolación para David y para nosotros. No hay ni un detalle, ni un aspecto, ni un elemento de nuestras vidas que es desconocido por Dios. No hay ni un pensamiento, ni una palabra, ni una acción, ni un movimiento, ni un evento que escapa el conocimiento de Dios. Dios no es ignorante. Dios no es desinformado. No es distante. No está esperando noticias e información. Oh, mi hijo, ¿por qué nunca me llamas? Oh, hijo, ¿por qué no me envías una foto de tu viaje? Oh, hijo, así son los padres. Dios no está esperando. ¿Qué está pasando con Samuel? ¿Qué está pasando con Inés? ¿Qué está pasando con Rubén? No sé. Necesito información. No. Si Dios fuera así, no sería Dios. Y no sería su ciencia, su falta de ciencia sería una razón para decir, voy a buscar otro Dios que es Dios actualmente, en realidad. Pero Dios no está esperando noticias, no depende de mensajeros para su información. Dios sabe más acerca de mí que yo sé acerca de yo mismo. Dios sabe más acerca de mi vida y mis circunstancias que yo. Dios sabe todas las cosas. Y como dice David, no puedo alcanzar a este conocimiento. Es demasiado alto para mí, demasiado sublime para mí. Pero lo bueno es que nosotros no podemos alcanzar al conocimiento de Dios, pero podemos descansar en el conocimiento de Dios, ¿verdad? No podemos alcanzar a la omnisciencia de Dios, pero podemos descansar en la omnisciencia de Dios. Qué bueno que Dios es omnisciente y no yo. Entonces, no soy omnisciente, pero estoy confiando. No tengo este conocimiento, pero tengo confianza. Sigamos al segundo punto y la segunda parte del Salmo, versículos 7 al 12, la omnipresencia de Dios, todo presente. Omni, todo, presencia, obviamente, presencia. Y David también fue animado, consolado por la omnipresencia de Dios, no solamente la omnisciencia. Leamos entonces 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En estos versículos, David no está diciendo que quiere escapar de la presencia de Dios.
pero está diciendo que si quisiera sería imposible. Para él esos versículos no indican que David quiere evitar la presencia de Dios. David simplemente está meditando en que si yo me fuera aquí, si yo me fuera para allá, contemplando todas las posibilidades, allí estás tú, oh Dios. Y hace una serie de posibilidades. Si hago esto o si me vaya aquí, entonces tú estás. Si subo a los cielos, si en el Seol hago mi cama, si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, sea cualquier posibilidad o condición, si esto, entonces esto, puedes cambiar la condición si esto, el resultado siempre será el mismo. Allí estás tú. Entonces puedes cambiar si me vaya a Michoacán, si me vaya a Australia, el Caribe, Londres, Rusia, allí estás tú. Pero David, la manera en que habla, su perspectiva, sus palabras no son reducidas a solamente el mundo que nosotros conocemos, sino también el mundo invisible. Y déjenme explicar. En las Escrituras sabemos que existe este mundo que es visible para nosotros, pero también el mundo no es la palabra perfecta, pero otra realidad, digamos, invisible, que nosotros no podemos ver con los ojos. Y en el mundo invisible hay los seres justos e injustos, es decir, los ángeles y los demonios en el cielo y en el infierno. Y la Biblia usa las partes del mundo visible para describir el mundo invisible. Entonces aquí cuando habla del cielo o del infierno que está por debajo, está usando nuestra perspectiva terrenal o terrestrial para describir las dos partes del mundo invisible. Entonces, por ejemplo, Pablo en Filipenses, creo, y Juan en Apocalipsis habla de todos los en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra. Sobre la tierra no quiere decir en el cielo donde están los aviones, ni debajo de la tierra no quiere decir debajo de nuestros pies, sino esos dos arriba y debajo describan los justos y los injustos en el reino o en la realidad invisible. Y digo todo eso para decir que David está meditando en que si me vaya al cielo, al reino invisible de los justos, Dios está presente. Aún en el reino invisible de los injustos, Dios está presente. Y en cualquier parte de este mundo, si tomo las alas del alba y me habito en el extremo del mar, en lo más lejos que puedo imaginar en este mundo, Dios está presente en todo lugar. Eso es el punto. En todo lugar, visible o invisible, en cualquier lugar en este mundo, en cualquier parte del otro mundo, que vamos a entrar en este mundo después de morir, entonces Dios está presente. Dios está presente. No hay ni luz ni tinieblas para Dios, no hay ninguna manera de escapar su presencia. Entonces David está hablando en una manera que intencionadamente describe todas las cosas o todos los lugares. Dios está presente, activo y en control de todas las cosas. No hay una oscuridad demasiado profunda, ni una distancia demasiado grande, ni un lugar demasiado lejano donde Dios no está presente. Y David fue animado por esa omnipresencia de Dios. Sigamos entonces al tercer punto. David dice, Dios me conoce todas las cosas, Dios está conmigo, está en todos lugares. Tercero, la omnipotencia
de Dios. Dios es omnipotente, todopoderoso. Todo lo conoce, está presente en todo lugar, es omnipotente, todopoderoso. Y noten que obviamente un sermón tiene una estructura, un bosquejo, pero en esa sección, junto con los demás, la omnisciencia de Dios es todavía una gran parte. Entonces vamos a hablar de omnipotencia, pero omnisciencia es también presente en esos versículos también. Y en esos versículos que vamos a leer, 13 al 16, David medita en lo que Dios ha hecho, hablando de un poder que ninguna criatura tiene. Leamos entonces 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Hay un cambio de perspectiva en estos versículos, todavía muy personal, pero los versículos anteriores eran más macroscópico y estos son más microscópico. Macroscópico es una perspectiva muy ancha. Todas las cosas, Dios conoce todo. Todos los lugares, Dios está presente. Ahora, Dios, tú me formaste en el sentido microscópico. Las cosas más pequeñas, las cosas invisibles al mundo, a un científico en particular en el tiempo de David. Y David magnifica a Dios por lo que Dios ha hecho, que los seres humanos no pueden hacer, su omnipotencia. Dios es potente, capaz de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y los científicos han avanzado muchísimo en su tecnología y en su entendimiento del cuerpo humano y sus sistemas y sus funciones. Y hemos visto muchos avances, en particular en el proceso del embarazo. En mi vida lo he visto en mi hijo, nacido a las 29 semanas, muy pequeño, muy temprano, pero gracias a Dios está muy bien. También mi hermano Micah y su esposa, que han sido, es la palabra, infértiles para muchos años, y el Señor les dio un bebé por medio de in vitro fertilización. Entonces el Señor nos ha dado muchos avances, pero todavía hay personas que sufren, sí, que todavía son infértiles. Entonces muchos avances sí, pero no un poder para crear, no un poder para causar que exista algo que antes no existió, etc. No podemos crear o causar la creación de un ser humano. En el caso de mi hermano y su esposa, fue necesario que el hombre y la mujer provean las partes necesarias de cada cuerpo para el bebé, y los médicos lo combinan pues in vitro significa en vidrio, en glass, ustedes entienden. El punto es que los científicos no pueden producir las dos partes necesarias del cuerpo del hombre y de la mujer. Tampoco pueden los científicos, los médicos, causar el proceso. Es un milagro que cuando las dos partes combinan, empieza un proceso que sigue hasta la muerte del individuo. Esa vida tiene una energía que lo empuja, que lo inclina hacia su futuro. ¿Cuál es la gasolina de eso? The fuel. ¿Qué es la energía que está produciendo ese crecimiento? Nosotros no podemos crear esas cosas. Entonces podemos ver, el punto es esto: nosotros hemos visto muchos avances más allá que lo que David quizás podía haber imaginado. Pero todavía podemos decir que Dios puede hacer cosas que no podemos hacer. Y que Dios es omnipotente. Y David magnifica la majestad de Dios en el proceso de la reproducción.
nosotros podemos reproducir, pero no podemos producir. Podemos reproducir según nuestra, according to their kind, según su, ¿cómo? Género, sí, como en Génesis 1. Pero no podemos crear otra especie, no podemos producir otra cosa. Sí. Entonces David contempla el milagro de este proceso con todos sus detalles, su complejidad, su belleza, y magnifica el poder de Dios. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Y ustedes están pensando, algunos de ustedes, los seres humanos solamente producen seres humanos porque mis hijos, pues, son demonios o algo, no sé. No son seres humanos. Pero nuestros padres dijeron o decían las mismas cosas de nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, piensen en la belleza, la simetría, la armonía del cuerpo humano. Eso es incomparable. Cada parte tiene su función. Pablo usó esa analogía en Romanos 12, hoy en nuestra lectura. Cada parte coopera con las demás. Cada parte contribuye a la salud total del cuerpo y todo se conecta en el cerebro. Los pulmones colectan oxígeno del aire alrededor de nosotros y el corazón bombea la sangre a los pulmones donde el oxígeno se mezcla con la sangre y luego el corazón bombea la sangre a toda parte del cuerpo para darle la vida y la energía que necesita. Los huesos con las coyunturas y los ligamentos nos dan flexibilidad y movimiento y podemos movernos en muchas maneras, menos cuando la edad empieza a avanzar, ¿no? Pero podemos ver una belleza en el cuerpo humano. También el sistema inmunológico lucha contra infecciones e invasiones y produce una reacción que corresponde a la amenaza. Y nosotros no estamos pensando, alert, una virus, necesitamos este antibiótico, por favor. Y entonces esa parte dice, ok, capitán, lo vamos a hacer. No, estamos durmiendo o estamos diciendo, oh, me duele el estómago. Mientras esos sistemas están funcionando, están trabajando según la amenaza, según la necesidad. El sistema endocrinológico contribuye en todo eso, transmitiendo líquidos necesarios. Y obviamente por la boca podemos recibir alimento sólido y líquido y también expulsarlo para recibir energía. Todo eso y más es el cuerpo humano que Dios entretije por su poder en la vientre del madre. Y todo eso no ha tocado todos los procesos microscópicos que son necesarios para cada paso y cada parte de esos sistemas. El sistema del cardiológico, el sistema pulmonológico, todos los sistemas que he mencionado tienen sus propias partes que contribuyen cada parte a lo completo. ¡Wow! Entonces, ¿qué decimos? Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Pero David alaba a Dios no solamente por su existencia actual, mira cómo soy, sino también el hecho que su vida fue planeada antes de su existencia actual. En tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. David dice, este día es simplemente otro día en una cadena de días que todos fueron planeados por Dios. Dios planeó todos mis días, empezando con el primer momento que yo empecé a existir siendo formado en la vientre de mi madre. Entonces David dice, Dios es capaz, es potente, es poderoso para crearme y sostenerme en una manera que yo no puedo hacer. Yo no puedo ni crear ni sostener o sustentar
mi vida. Sigamos al cuarto punto. La infinidad de Dios. David concluye su meditación en las perfecciones de Dios, del Dios glorioso, meditando en la infinidad de Dios en versículos 17 y 18. David reacciona, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerara serían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si contemplas Dios, si meditas en Dios, estás contemplando un ser infinito, el único ser infinito. Y sus pensamientos, los pensamientos de Dios, son más que la arena. Y si pasas todo el día pensando en esto, y luego te acuestas para la noche, cuando te despiertas el día siguiente, no habrás acercado al fin de contemplar a Dios. Cada día puedes seguir contemplando el mismo Dios y sus perfecciones, porque es infinito, es imposible llegar al fondo, es insondable. Su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su ser son infinitos. Entonces podemos decir por la mañana, en el trabajo, por la tarde, por la noche, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuando yo era niño, mi padre tuvo muchos libros en su biblioteca, su library en la casa. Y para mí fue una desilusión reconocer o aprender que mi papá no había leído todos los libros en su biblioteca. Porque los tienes entonces, papá. Pues la biblioteca de un pastor es más para referencia que para leer todas las páginas de todos los libros. Y el punto de esta analogía es que en esta biblioteca había esa cantidad de conocimiento y mi padre no había dominado o aprendido todo ese conocimiento. Él no había mastered, no había, no sé. Bueno, ok. Sí, no había profundizado, no había conquistado, digamos, toda la biblioteca. Entonces, él, sería posible, porque su biblioteca es finita, sería posible empezar con una página en un libro y entonces llegar al último. Sería posible. Y mi papá podría decir, cada mañana me despierto y allí estás tú, o biblioteca, pero un día él llegaría al fin. Pero David dice, yo me despierto cada día y allí estás tú, oh Dios, y no me he acercado al fin de tu infinidad. Él puede contemplar los pensamientos de Dios, que son más que la arena, y cada vez que se despierta, no se ha acercado al fin, no hay fin. Por eso dice en versículo 18, despierto y aún estoy contigo. No hay fin a este estudio de un Dios infinito. Entonces David concluye el Salmo con dos reacciones, dos aplicaciones, digamos. Primero, un odio para el pecado. Eso es el quinto punto, un odio para el pecado. Podemos ver que la perspectiva de David, su disposición, la manera en que piensa, Dios está al centro. La realidad de Dios, las perfecciones de Dios, está al centro de la vida y el corazón y la mente de David. Su santidad, su justicia. Y David ama a Dios, el único Dios. Y por eso odia todo lo contrario. Dice, oh Dios, si dieras muerte al impío de modo que los sanguinarios se apartaran de mí, porque contra ti urden planes, se rebelan en vano contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te aborrecen y contiendo contra los que se levantan contra ti? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David los odia
odia su pecado, su pecaminosidad, porque es una rebelión contra Dios, contra su Dios, contra el Dios, el único Dios verdadero. Y nosotros también, si amamos a Dios, odiamos todo lo contrario a Dios, porque Dios es la fuente y el estándar de lo justo y lo santo, y todo lo opuesto es el pecado. Entonces David, habiendo contemplado a Dios tan profundamente, con adoración y siendo maravillándose de la majestad de Dios, el pecado en comparación se ve claramente así como es. La suciedad, la maldad del pecado se ven claramente en comparación con el Dios verdadero. Y si ustedes se acuerdan de remedios preciosos contra las artimañas del diablo, eso fue uno de los remedios, es meditando en la pureza y la santidad de Dios, nos ayuda a ver más claramente la suciedad y la maldad del pecado, porque el pecado nos engaña. No queremos ser honestos con nosotros mismos acerca del el peligro del pecado, el daño del pecado. Pensamos, pero quizás esta vez no me va a hacer daño. Pero si estamos viendo la pureza y la santidad de Dios, entonces la suciedad del pecado se ve más claramente. Por eso, para David, ¿cómo puede no reaccionar así? Habiendo contemplado el Dios verdadero, todo lo contrario se ve claramente. Y por eso David odia el pecado y los enemigos de Dios. Y correspondiente a eso, David tiene un amor para la santidad. David no simplemente se preocupa de los pecados de otros, David se preocupa de los pecados de sí mismo. David odia al pecado o los pecadores no de un sentido de autojusticia, sino David quiere que Dios sea honrado, quiere que la gloria de Dios sea reconocido y adorado. Y ellos no están adorando a su Dios, entonces los abomina. Pero él no está diciendo, yo te odio porque tú me has... No, su odio no es egocéntrico, su odio depende de Dios. Entonces David puede ver que él también está en la misma situación, en un sentido, que él también es pecador. Él ama la santidad y la justicia, pero sabe que no es obediente en toda manera y en todo tiempo, pero quiere vivir para Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dios es omnisciente. Entonces David no está diciendo, Dios, quiero que tú aprendas algo de mí. David quiere que Dios le muestre a él su pecaminosidad. Examíname, oh Dios, para que yo pueda hacer algo acerca de este pecado en mi vida. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces David sabe que si él quiere ser santo como Dios es santo, será necesario entrar en un proceso de examinación y purificación. Tendrá que examinarse a sí mismo a la luz de Dios y su perfección, y entonces matar a todo lo contrario y promover y buscar la santidad. Todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, todo eso será sujetado a la examinación y la purificación de Dios. Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Esa examinación y purificación llega al corazón. No es simplemente la justicia de los fariseos que externamente guardan la ley, pero en sus corazones matan y cometen adulterio y mucho más. David, él ha aprendido que esa purificación tiene que ver sobre todo en el corazón. Dios examina mis pensamientos, examina mi corazón.
y Él está dispuesto a ser santificado, porque puede ver la belleza de la santidad de Dios. Entonces, hermanos, dos aplicaciones para nosotros. Dos aplicaciones para nosotros. Número 1. Dios es el Dios de la tierra, el mar y el cielo. Eso es un consuelo para nosotros. La omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, su infinidad, esas cosas son consuelos profundos para el pueblo de Dios. Porque si estoy en la tierra, o en el mar Caribe, o volando a Australia, donde quiera que me vaya, cualquier cosa que hago o digo o pienso, Dios está presente. Dios conoce todos los detalles, de todos los detalles, de todo detalle de mi vida. Y todo lo que hay alrededor de mí. Y nada me pasa, nada me ocurre que es una sorpresa para Dios. Nada pasa sin su permiso. Nada pasa aparte de su providencia. Nada pasa aparte de su plan. Yo tengo que planear varias cosas para cada semana y cada domingo, y a veces algo me escapa. Por ejemplo, hice el boletín el viernes o el jueves, no me acuerdo, y escogí los himnos, y cada vez que hago eso, tengo que buscar los himnos, los números correspondientes en el otro himnario y enviarlos a Wendy con el número de las estrofas. Entonces, en el boletín en español tenemos esos números y títulos, bueno, fácil. Pero tengo que concentrarme mucho para poner otros números, pero la cantidad de estrofas para Wendy. Y preparé toda esa información, pero me olvidé enviarlo a Wendy. Entonces, esta mañana me senté en mi oficina y pensé acerca de los himnos, revisando el boletín, y me di cuenta, ¡oh no! Y entonces yo le envié un texto, Wendy, I'm so sorry, lo siento muchísimo, me olvidé enviarte los himnos. Aquí son, si no puedes tocarlos, bueno, vamos a cambiar. El punto es, la verdad es que no tengo mucho para planear, muchos detalles, pero una iglesia en un lugar que tiene las mismas cosas cada semana, Dios está en control de todo el mundo. Billones de personas, hasta lo microscópico, hasta lo macroscópico. Y yo no puedo enviar los himnos a Wendy. Entonces, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios me son consuelos. En una línea de asamblea, muchas cosas pasando y las personas intentando contribuir su trabajo. A veces algo te pasa. Wait, no puedo manejar todo eso a la vez. Dios no es como nosotros, es infinito. Entonces, yo me aseguré en el avión a Australia pensando, mi avión no puede estrellarse, o en el mar Caribe mi barca no puede hundir, mi carro no puede explotar si Dios no lo ha permitido. Y ¿saben qué? Si Dios lo permite, tiene buenos propósitos, y Él me habrá librado de ese mundo de pecado y dolor. Entonces, si muero o no, Dios es bueno, es soberano. Y me río diciendo si muero o no, solamente porque eso es es un cambio de mente, es un cambio de perspectiva que desinfla las preocupaciones de uno, o debe desinflar. Obviamente nosotros de nuevo inflamos las preocupaciones en otro momento, y entonces regresamos a la palabra de Dios para desinflar. Eso es la vida del ser humano. Pero en todos nuestros cambios, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente
infinito. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerara, serían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, hermanos, quiero que esta meditación sea para ustedes tan personal como le fue para David. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Eso te aplica a ti, a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, alaba al Dios que te formó. Alaba al Dios que estableció el número de tus días. Alaba al Dios que creó todas las cosas y las sostiene. Alaba al Dios santo, justo, bello, glorioso y majestuoso, el Dios de la tierra, el mar y el cielo. Y segundo, la segunda aplicación es reconocer que Dios es el Dios del infierno y del cielo. No solamente el mundo visible, sino también el mundo invisible y toda parte de ello. La omnisciencia de Dios es un consuelo, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Dios sabe todos sus pensamientos. Dios sabe todas tus palabras y todas tus acciones. En general, ¿es esto un consuelo? ¿Son puros todos tus pensamientos? ¿Los míos no son? ¿Son puras todas tus palabras? ¿Son puras todas tus acciones? ¿Son santos todos tus motivos? ¿Son justos todos tus deseos? ¿Son buenos todos tus hechos? Dios lo sabe todo. Y sabe Dios que no son puros, que no son santos. Al contrario, son pecaminosos. Y Dios, hemos visto en este salmo, odia el pecado, la rebelión contra su santidad. Entonces hemos dicho, este salmo es personal y un consuelo. Dios sabe todas las cosas de mí. Pero, ¿qué pasa si eres un enemigo de Dios? Un rebelde contra Dios, un pecador. Dice el salmista en Salmo 130, versículo 3, oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Pero Dios sí sabe todos nuestros pecados, sí los tienen presente. Dios conoce toda nuestra injusticia, nuestra desobediencia, nuestra pecaminosidad, y no hay ni la posibilidad de escapar su presencia. Si visitamos el cielo, allí está. Si visitamos el infierno, allí está en juicio. Pero sabemos que Dios ha provisto una manera de escapar no su presencia, sino su juicio. Dios ha provisto en Jesucristo, su Hijo, en la cruz, la redención, el perdón de pecados. ¿Saben que el siguiente versículo en Salmo 130, versículo 4, dice, pero contigo hay perdón? Oh Dios, si tienes presente nuestros pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Pero contigo hay perdón. ¿Cómo? En la sangre de Jesucristo. Y todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús son perdonados una vez y para siempre de todos sus pecados. Son vestidos en la justicia de Jesús y no hay ninguna condenación para ellos. Y estarán con Dios para siempre, gozándose de la gloria y la bendición de la presencia de Dios, y serán guiados por el camino eterno y nunca dejarán de disfrutar de los deleites del Dios verdadero. Hermanos y hermanas, habiendo confiado en Jesucristo, la omnisciencia de Dios sí es un gran consuelo para nosotros. Si se acuerdan de 1 de Juan 3:20, que está en sus bosquejos. 1 de Juan 3:20, en caso de que nuestro corazón nos reprenda, nos dice que somos
pecadores, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. La omnisciencia de Dios para su pueblo sí es un gran consuelo. ¿Por qué? Porque mi corazón se olvida de que Jesús murió por mí, para mí y por mí. Pero Dios nunca se olvida. Dios nunca, jamás tiene que ser recordado. Dios es uno de tus hijos. Dios no se olvida de nosotros. Isaías 49. La madre, ella sí puede olvidarse del fruto de su vientre, de sus hijos, pero yo nunca me olvidaré de ti. Entonces la omnisciencia de Dios para el pecador es una amenaza terrible. Dios sabe todo, Dios lo sabe y no puedo escapar. Para el cristiano, el creyente que confía en Jesús, su omnisciencia es la ancla para nosotros, que nos mantiene en este mar de emoción y cambios. Es el fundamento de nuestra fe. Y Él conoce todas las cosas. Cuán preciosos me son, oh Dios, entonces tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeraras serían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, hermanos y hermanas, Dios está con nosotros ahora. Dios estará con nosotros mañana. Dios estará con nosotros todos los días y para siempre. Y estaremos con Dios para la eternidad. Y por eso debemos matar al pecado en nuestras vidas y debemos vivir para nuestro Dios y debemos nosotros descansar en nuestro Señor Jesucristo. Oremos.